1930 hasta 1980 es el país que más crece en el mundo. Brasil, desde 1930 a 1980, con Japón, perdón, no es el que más crece, es el segundo que más crece en términos per cápita, porque Japón crecía más o menos a la misma tasa, pero Japón tenía un crecimiento demográfico un poco menor que Brasil, entonces en términos per cápita le gana. Digamos, es el segundo país de crecimiento mundial. Es decir, Brasil hizo catch-up durante el siglo XX, con relación a Europa, con relación a Estados Unidos. Brasil no era este país de ingreso medio como Argentina, que tenemos hoy. Era un país más parecido a lo que uno observaría de un país de Europa Central, un país que venía del esclavismo al inicio del siglo XX. Acababa de abandonar el esclavismo formalmente, en la práctica no lo abandona hasta mucho después. Un país más parecido a Honduras, era más pobre que Perú, que Ecuador, etc. ¿no? Entonces Brasil fue realmente, desde los 30 hasta los 80, fue un éxito total, por lo menos medido en términos de crecimiento. En la década del 70, que nosotros no crecimos prácticamente nada, nos endeudamos, etc., ellos también se endeudaron, pero crecieron a un promedio del 10% al año. Era China. Entonces, yo creo que incluso toda esta idea, que acá se repite mucho, se sigue diciendo que hay una burguesía brasileña emprendedora, etc. Yo creo que es un poco la foto que tiene el argentino que iba a hacer vacaciones, en la época de la plata dulce, de clase media, que iba para allá, sacaba una foto y se asombraba de lo que veía. Efectivamente era asombroso, pero uno indica que si alguien había ido a San Pablo, pongamos en la década del 50, del 40, y volvía en la década del 70, era una cosa impresionante como hoy a Shanghái. Entonces quedó en Argentina la inercia de ver a Brasil con ese asombro, pero el Brasil de hoy realmente no es más ese Brasil del pasado. Si lo va a volver a hacer, no lo sé. El Brasil de hoy, el Brasil digamos, desarrollista, de Vargas hasta Fernando Henrique Cardoso, señores, se acabó. Si va a volver, no lo sé, ojalá. Pero hoy por hoy ese Brasil se terminó. ¿Qué pasó? A mi entender, es mi interpretación, pero tampoco tengo todos los elementos para confirmarlo. Yo lo que entiendo es que una de las desgracias de Brasil es que quien tuvo que llevar la carga de la crisis de la deuda externa fue el desarrollismo. En la Argentina la crisis de la deuda externa la administra de alguna manera Alfonsín, pero todos sabemos que la deuda externa fue gestada en el periodo de Martínez de Oz, periodo neoliberal. En Brasil fue al revés, una dictadura desarrollista, absolutamente desarrollista. Estamos hablando de planes quinquenales, de empresas públicas, de gasto, inversión pública que era más de la mitad de la inversión total, etc. Quien sufrió el impacto de la crisis de la deuda de los años 80 fue el desarrollismo. Entonces el desarrollismo es quien llevó la carga ideológica de haber sido responsable por el endeudamiento y la crisis posterior. No nos olvidemos que en la década del 80 terminan con hiperinflación. Tal vez menos dramática que la de aquí, pero tuvieron hiperinflación. Entonces el desarrollismo sufre ese impacto y a mi entender se rompe la coalición de poder que lo había sustentado hasta entonces. Y se impone otra, liderada por bancos, con empresas cada vez más financiarizadas, sectores cada más vinculados al sector financiero. A partir de ahí se produce una transformación, pero de hecho se inicia un proceso también de características neoliberales, más moderado que el de aquí, pero de características neoliberales, que es el de Polo Remedios, Fernando Henrique Cardoso. Se instala el Plan Real y entonces las privatizaciones. La década del 90 fue una década de muy bajo crecimiento, pero de reformas de este tipo. El gran logro de todo ese periodo, como también en la Argentina, es haber controlado la inflación. Ellos se logran estabilizar la situación de inflación. Y eso creó un consenso a favor de ese tipo de políticas. Hoy, por lo menos la élite político, económica, mediática brasilera le tiene muchísimo más miedo, digamos. Está mucho más preocupada por la inflación que por el crecimiento. Esto es notable. No preocupa el crecimiento. Entonces, ese es el panorama que se tiene hoy. Ahora, el primer gobierno de Lula, por lo menos en términos macroeconómicos, no fue un cambio significativo con relación a esto, no modifica significativamente este cuadro macroeconómico. O sea, el plan de metas inflacionarias que se impone en el 99.
pero inicia una serie de políticas sociales de amplia cobertura que ahora voy a comentar. Porque uno de los elementos que le da consenso a este proceso es el hecho de que Brasil es bastante paradójico en este sentido. El periodo de gran crecimiento brasileño, ¿no? 30, 80, fue un periodo donde la distribución del ingreso empeoró en forma significativa. Es decir, un periodo de muy mala distribución del ingreso. En este sentido, creo que el desarrollismo, sobre todo el último desarrollismo, estoy hablando ya del golpe del 64 para aquí, no logra convocar a los sectores populares, no logra incorporarlos, no logra un consenso, no fue algo parecido a lo que sería el peronismo, por ejemplo. No logra incorporar a los sectores populares, a pesar de que en términos económicos fue mucho más profundo. Ahora, en el periodo más reciente, sobre todo a partir de Lula, hay una creciente incorporación de los sectores populares, que parece paradójico, con bajos niveles de crecimiento. Ese poco crecimiento que hay, una parte significativa, va para los sectores populares. Se crece poco, pero mejora el salario mínimo y hay un conjunto de planes sociales. Por ejemplo, Bolsa Familia, luz para todos, hay un mayor acceso a la educación, mayor acceso a la salud, mayor acceso a los servicios en general. Y a esto se suma el hecho de que la mayor parte del crecimiento en los últimos años está ocurriendo en sectores de baja productividad, como los servicios principalmente. Entonces, a pesar de que el crecimiento es relativamente bajo, todavía no hay ningún impacto significativo en términos de empleo. Por el contrario, por lo menos hasta ahora, tal vez ahora se esté revirtiendo un poco, pero hasta el año pasado Brasil mantiene los niveles más altos de desempleo prácticamente desde que se tiene esa serie. Niveles altísimos de empleo. Obviamente, cuando los brasileños tienen que tomarlo con cuidado, cuando un brasilero viene y dice que estamos en pleno empleo, etc., hay que tomar esto con mucho cuidado. ¿De qué estamos hablando? Es decir, el 5% de desempleo brasileño no equivale al 5% de desempleo argentino, mucho menos al 5% de desempleo noruego, sueco, etc. Estamos hablando de cosas diferentes. Brasil hay una economía informal gigantesca, es un número de vendedores ambulantes, narcotraficantes, prostitutas, empleados domésticos, etc. es gigantesco. Estamos hablando de una economía informal o empleos de baja productividad o semisubsistencia muy grande, pero por lo menos comparado consigo misma, el nivel de desempleo es relativamente bajo. Incluso vino creciendo bastante el empleo en los últimos años. Y esto se suma al hecho de que más o menos un 30% de los más pobres de Brasil, 20-30%, mejoró bastante sus condiciones de vida. El salario mínimo viene creciendo mucho, más o menos se ha duplicado desde el 2013 al 2013, sí, creció mucho el salario mínimo. Bueno, en términos nominales se duplica, pero viene creciendo en términos reales el salario mínimo. Mejoró tanto en términos de distribución funcional como también menos la distribución funcional, pero mucho la distribución personal del ingreso. Así, es decir, hay una mejora de los sectores populares también con relación a las clases medias. Entonces esto le da un consenso bastante grande al esquema brasileño. Ahora, ¿qué pasó en los últimos años, más recientemente? El primer gobierno de Lula fue lo que les dije a ustedes. Fue un gobierno bastante conservador en lo económico, pero en lo macroeconómico, pero tuvo reformas sociales importantes. Tal vez sea una exageración total, pero creo que ilustra un poco, sirve para una foto, para pensar un poco el problema. Hay quien dice que el lulismo es algo así como una especie de neoliberalismo de izquierda. ¿No? O sea, el neoliberalismo en lo macroeconómico, pero con reformas sociales importantes, mejoran la distribución del ingreso, etc., sin tocar el plan de metas inflacionarias, el superávit primario, la meta de superávit primario, etc. El segundo gobierno de Lula, por lo menos para mí, era para esperanzarse. El segundo gobierno de Lula, hay una crisis política en el medio, no sé si escucharon hablar del Mensalón, etc., un personaje que era Palazzi, que ha sido ministro de Economía, se va del gobierno. Lula se junta con sectores más desarrollistas, podríamos decir así, más hacia la izquierda, etc.,
y se le hizo un mandato mucho más agresivo en términos económicos que el primero, sale muy rápidamente de la crisis internacional. ¿Sí? Brasil, cuando viene la crisis internacional, aplica un conjunto de medidas muy agresivas para salir de la crisis, expansión fiscal, el PAC, etc., baja de la tasa de interés y con un conjunto de políticas de promoción para el consumo. Si bien comparado con otras reacciones fue menor, ¿sí? La política fiscal, etcétera, es incomparable, pongamos, con lo de China, pero fue bastante enérgico y la economía brasileña salió muy rápidamente. Es una economía que salta de crecer de una recesión, un 2%, más o menos, no me acuerdo el número ahora, a crecer en el 2010 al 7,5%. Y la industria, porque esto se habla mucho, se ve un proceso de desindustrialización en Brasil, etc., la industria llega a crecer a más del 10% en 2010. De hecho, toda vez que la economía se recupera y que la inversión se recupera, la industria, porque es un discurso, vamos a comentar muy rápidamente antes de ir un poco más a las preguntas, la industria, cuando la economía reacciona y la inversión reacciona muy significativamente también. Ahora cambia el gobierno, viene esta señora, todo el mundo imaginaba que un poco iba a continuar la inercia del segundo mandato de Lula. Una señora que tenía algunos antecedentes, egresada de Campinas, que es una universidad heterodoxa, ex guerrillera, en fin, que podría ser un pergamino para alguna cosa, porque sabe que era uruguayo, ¿no se llama? Tabaré, Mujica dice que él quería cambiar el mundo, ahora quiere cambiar las veredas, no sé qué. Eso, los ex guerrilleros me parece que fueron en esa dirección. Bueno, viene Dilma, toma algunas medidas que toda la heterodoxia económica reclamaba, ¿no? Al principio suben la tasa de interés, ¿verdad? En los primeros meses suben la tasa de interés porque había un discurso, y esto es importante marcarlo, había un discurso de que la economía estaba recalentada, de que había un riesgo inflacionario tremendo. De hecho, es muy claro que hubo una decisión política de parar la economía brasileña, tanto del BNDES como del IPEA, como el Banco Central, etcétera. Había informes, documentos, de gente que con mucho énfasis sostenía que había que desacelerar un poco. En principio suben un poco la tasa de interés, pero bueno, se vuelve a apreciar el real. Hay un diagnóstico de que la economía brasileña está muy apreciada, es decir, una apreciación cambiaria muy grande, y se impone un poco este discurso que uno lo ve aquí con Frenkel, Frenkel aquí, Bresser Pereira allá, que pasó a ser dominante, a mi entender, por lo menos en parte de la heterodoxia brasileña, de que había un problema de competitividad muy grave, de que el tipo de cambio estaba afectando a la economía brasileña, pero el diagnóstico era que el problema del tipo de cambio apreciado era resultante del plan de metas inflacionarias. ¿No? Es decir, ¿por qué el tipo de cambio es muy apreciado en Brasil? Porque la tasa de interés es muy alta. Entonces, si bien la política de metas inflacionarias tenía éxito en parar la inflación, tenía un efecto secundario que era apreciar el tipo de cambio. Hay otros análisis, Serrano, etcétera, que tienden a demostrar, en principio, que justamente la política de metas inflacionarias tiene éxito en parar la inflación porque aprecia el tipo de cambio. ¿Sí? Ese es el mecanismo a través del cual para la inflación, no parando la demanda. De hecho, nunca paró la demanda, periodo de Lula. Independientemente de cuál sea la verdad en este punto, lo cierto es que evaluaban que estaba muy apreciado y que para terminar con esa apreciación un poco había que desviarse del plan de metas inflacionarias y de facto bajan la tasa de interés, una reducción importante de la tasa de interés, se devalúa en parte la moneda brasileña, nada extraordinario, por ahí una devaluación, pero el diagnóstico era tenemos que parar la inflación con otros mecanismos, ya no con la tasa de interés, tenemos que hacer otra cosa. ¿Qué hacen? Ajuste fiscal. Es decir, es Roberto Frenkel en Brasil. Un ajuste fiscal, ajuste de inversión pública, de gasto público, principalmente inversión pública, muy significativo, y el resultado, bueno, es bastante evidente, es una tremenda desaceleración de la economía brasileña. En el 2011-13 Brasil el 2,0%, es decir, se pasa del 7 y pico al 2,7%. Y el año pasado ya estamos hablando del 0,8-0,9% de crecimiento. Y este año nada indica que se vaya a revertir, porque Brasil se mantiene muy firme en esta política de preservar el superávit primario. Entonces,
más allá de si existía o no esta apreciación cambiaria con todos los riesgos que se supone que tienen, es muy discutible esto, a mi entender lo que ocurrió con Dilma es algo bastante antifutbolero, ¿no? En el lenguaje futbolero siempre se dice equipo que gana, equipo que queda, ¿no? Si vos no cambiás el equipo, ¿no? Pones 5 jugadores, no, también si tenías a Messi lesionado, o era Messi, no cambias 5 jugadores, 6 jugadores de un equipo que está por salir campeón, que viene creciendo muchísimo. Bueno, hay un cambio radical en la política de Dilma con relación a la política de Lula, con relación a, sobre todo al segundo mandato de Lula. Ahora, dos cosas, y después vamos un poco al debate. El tema de la desindustrialización y el tema de las marchas. No quiero olvidar, marquemos eso porque me parece que es importante para entender, tener un cuadro de la situación hoy en Brasil. El tema de la desindustrialización, a mi entender, es un debate abierto. Si uno mira, depende de qué cifras uno mire. De hecho, hay muchos de estos cuadros que se están presentando que cuando uno pone la lupa, en realidad requieren un debate, un análisis más detallado, que parecen mostrar a las claras la apreciación cambiaria de ese elemento que está afectando a Brasil. Ciertamente hay una penetración creciente de importaciones en Brasil, que bien podría corregirse, pongamos, con una tarifa banera, estoy diciendo. Los datos de elasticidad que se tienen de Brasil son muy bajos, prácticamente cero para las exportaciones, con elasticidad con relación al tipo de cambio. De las exportaciones prácticamente nada. Cabría esperar que si Brasil evalúa no va a aumentar muy significativamente sus exportaciones, por lo menos por lo que indican los datos del pasado, siempre es eso. Un poquito mayor sería la de las importaciones. Sobre el tema de desindustrialización también depende de cuando se hace el análisis. No hay que olvidarse que hay un cambio de precios relativos, hay un abaratamiento importante de las manufacturas con relación a, digamos, a los productos primarios, a los alimentos, etc. Entonces, si uno corrige por términos, digamos, pone términos relativos, términos de intercambio constantes, no es tan claro que haya una desindustrialización en Brasil, o por lo menos lo mismo. Esto en términos de intercambio. Todos sabemos que esto es parte del debate general que existe en el mundo sobre la desindustrialización. No sé si, imagino, la mayoría lo debe conocer. Cuando se debate en Europa, en Estados Unidos, una de las cosas que se dice es que las manufacturas, la industria tiene una tasa de crecimiento de la productividad mucho más alta que los servicios, principalmente que los servicios. Entonces, los términos de intercambio tienden a acompañar ese proceso. Teoría del valor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es mucho más fácil producir una cosa, esa cosa tiende a abaratarse con relación a otra. Entonces, cuando se hacen los análisis con términos, con precios constantes, no es tan claro que haya un proceso de desindustrialización tan significativo como el que se plantea. Y otro elemento muy importante, dos elementos más importantes a tener en cuenta en esto son es el hecho de que es muy clara la alta correlación entre el desempeño industrial y el desempeño económico general. Es decir, la industria crece más que la economía cuando la economía se acelera. Y fundamentalmente la correlación que existe entre el desempeño industrial y las inversiones. Brasil es una economía de baja inversión. Entonces ese bajo desempeño industrial, digamos, se invierte poco porque la industria anda mal, o la industria anda mal porque se invierte poco. ¿Por qué se invierte poco? Porque crece poco. Entonces, el principal problema de Brasil es que crece poco. Si creciera más, invertiría más y muy probablemente la industria tendría un desempeño mayor. Es decir, ¿cómo pensamos esto de la industria? Si colocamos el argumento del acelerador, que es un tema que todos hemos discutido bastante, es muy claro que el desempeño industrial de Brasil tiene mucho que ver con el acelerador. Bien. Ahora, con el tema de... y el otro elemento en relación a la industria a tener en cuenta es que Brasil, como toda Latinoamérica en general, se quedó afuera de las revoluciones tecnológicas de las últimas décadas, y eso no tiene nada que ver con el tipo de cambio. Si Brasil se quedó afuera de la electrónica, se quedó afuera... Si alguien aumentó el nivel de ingreso en Brasil, como aquí,
Para aumentar el nivel de ingreso, la gente que quiere comprar. Quiere comprar un celular, quiere comprar un plasma, quiere comprar un tablet, quiere comprar... Esas cosas no se producen en América del Sur. Independientemente de cuál sea el tipo de cambio. Puede haber un armadero ahí en Manaus, cuando haya cáncer de fuego, etcétera, por ahí el 10% del valor de ese producto, 10, no sé, cuál es la estimación, pero lo cierto es que no son cosas producidas aquí, son las cosas que tienen una mayor elasticidad de ingreso nacional que no tiene nada que ver con el tipo de cambio. Salvo que imaginemos que con una devaluación de repente vamos a producir el 80% de un plasma en Brasil o en Argentina. Pero son cosas que no están claramente correlacionadas con el tipo de cambio. No estoy diciendo que el tipo de cambio no tenga ningún efecto, estoy diciendo que está muy exagerado en la literatura, principalmente brasileña, el tema del tipo de cambio. Un comentario más de esto y vamos al tema de las manifestaciones. Ahora, ¿por qué está tan enfatizado el tema del tipo de cambio? ¿Cuál es el problema? ¿Y cómo se interpreta esta política conservadora de Brasil? Son preguntas que me hago yo, no tengo una respuesta clara, pero les doy mi hipótesis. Primera evaluación sobre el tema, no tengo una respuesta absolutamente contundente, pero a mi entender las causas del estancamiento brasileño son principalmente políticas. Hay un cierto temor al ascenso de los sectores populares, principalmente en las élites económicas. Casi todos estos sectores que promocionaban políticas más conservadoras, que alertaban sobre el recalentamiento de la economía, el peligro inflacionario, etc. Peligros que no ven ahora con el estancamiento, sino nadie está muy preocupado del estancamiento. Son todos sectores que tienen conexiones con sectores financieros y con la FIES, sectores empresariales brasileños, que están preocupados por la suba de salarios, entre otras cosas. Si aquí hay un argumento, podemos decir, hay elementos del argumento calequiano, ¿no?, de aspectos políticos del pleno empleo, que me parece que son importantes para entender un poco la situación brasileña. Es decir, la coalición de poder que promovió las políticas desarrollistas se rompió y hoy no existe una coalición de poder que procure algún otro tipo de política de largo plazo. En ese marco, por lo menos hace un año, bueno, por lo menos yo decía, bueno, esto es un caso perdido, porque por un lado es una economía de muy bajo crecimiento, pero está todo el mundo feliz, porque mejora la distribución del ingreso, porque suben los salarios. Otro elemento que me olvidé de decir, un elemento importante de la apreciación cambiaria, yo no sé si pega sobre la industria o pega sobre qué, pero la apreciación cambiaria tiene efectos sobre el humor popular. Cuando hay apreciación cambiaria están todos contentos. Tenemos un mundo donde los capitalistas están contentos, los banqueros están chochos, tasas de interés altas, tasas de ganancia alta y salarios altos. Es decir, la apreciación cambiaria por lo menos tiene por un cierto periodo de tiempo, a veces tiene la consecuencia de mejorar, de generar esa situación en donde todos parecen estar contentos. Típico argumento que uno ve en la calle, así, bueno, no, la moneda brasileña ahora es fuerte, podemos usar, podemos comprar jugadores argentinos, un montón de cosas. Eso genera un consenso. Y uno dice, bueno, esto se paró para siempre. Por un lado hay un consenso fantástico, no hay ningún tipo de fragilidad financiera, económica que haga pensar que esto no estamos próximos a un 2001, ni mucho menos, ninguna fragilidad financiera que haga pensar que esto va a explotar. Los sectores de la élite que manejan el país, que son mucho menos contestados como en Argentina, no quieren cambiar el esquema, no, así. Es un caso perdido, por lo menos en términos de alto crecimiento, no va a ser nunca más, ni mucho menos una locomotora regional. El panorama para el Mercosur, etcétera, es bastante oscuro. Como si el principal país no va para ningún lado, la región no va para ningún lado. Una frase de Kissinger, ¿no? ¿Para dónde va América del Sur? América del Sur va a ir para dónde va Brasil, ¿no? Si Brasil no va para ningún lado, la región no va para ningún lado. Ahora, sorpresivamente empezaron a aparecer algunas manifestaciones de rechazo, pues evidentemente el estancamiento por algún lado golpea. Ya no estamos en el clima cultural del segundo gobierno de Lula, hay un cambio de clima, digamos, cultural, político, importante. No sé en qué medida el parate está generando este clima. Lo cierto es que no pega por el desempleo, no pega por los salarios, pero por algún lado está pegando. Y a mi entender es el siguiente. Segundo gobierno de Lula se anuncian estos grandes eventos, ¿no? Los Juegos Olímpicos, el Mundial, la Copa de las Confederaciones, la llegada del Papa,
En fin, era la gran fiesta, Brasil se convertía en una vidriera para el mundo, se mostraban las grandes transformaciones brasileñas, Brasil era parte del BRIC, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, un tema clave, por lo menos observando así el clima callejero en Brasil, es que hay un rechazo bastante grande a todo esto. No sé si ustedes, esto ya lo mencioné la otra vez, el tema de, escucharon hablar de las celebraciones de Persépolis. Las celebraciones de Persépolis era en Irán, cuando el Shah de Persia, Reza Pahlavi, hizo una fiesta para conmemorar los 2500 años del Imperio Persa, año 71. Convocó a toda la realeza mundial, a todos los duques, condes, etc. Primeros ministros, presidentes, tuvieron todo. Argentina creo que fue ley. Una fiesta fastuosa que inventó una ciudad en medio del desierto, Persépolis eran apenas una ruina. Creo que fue la fiesta, se estima que fue la fiesta más cara de la historia, los vinos franceses más caros, las mejores comidas. Estuvo ahí como 3-4 días, un gasto fenomenal, un conjunto de shows, etc. Bueno, eso aparentemente en la población iraní no generó un consenso muy grande, comenzó a generar un clima de descontento muy grande con relación a ese evento, que, dicen la mayoría de los historiadores, contribuyó para la caída del régimen 8 años después, ¿no? Es decir, la Revolución Islámica. Y quien aprovechó ese, uno de los que más aprovechó ese proceso fue el ayatolá Khomeini. En Brasil, a mi entender, está pasando algo parecido con todos estos eventos deportivos que se están planificando. ¿Sí? Se están construyendo estadios fastuosos, estadios de 500, 1000 millones de dólares, al lado de ciudades en las que no se hace nada, donde la infraestructura está parada. Es verdad lo que dicen algunos amigos nuestros, de que los salarios no cayeron, de que no aumentó el desempleo. No aumentó el desempleo, no. Los salarios no caen, pero, por ejemplo, como aumentó mucho la venta de autos, no se puede andar por las principales ciudades brasileñas. Es un caos de tránsito. Colapsó el tránsito en las principales ciudades brasileñas. De repente, para hacer 20 kilómetros, tenés que estar 3-4 horas. Y hay gente que va a trabajar, los que viven en barrios muy apartados, de repente trabajan 8 horas y están arriba de un colectivo 4 o 5 horas más, o 6 horas más. Entonces hay un clima de descontento muy creciente por el hecho de que la infraestructura no acompaña el poco crecimiento que tiene Brasil. La infraestructura colapsó. La colapsando a todo nivel. Hay cortes de luz, es algo que se observa muy frecuentemente, cortes de luz permanentes. Ha habido mejoras en salud y educación, pero digamos nada que se parezca a lo que usted está observando en los estadios. Entonces hay un gran repudio frente a la situación de construcción de estadios, etcétera, con una infraestructura urbana colapsada. Yo al principio, cuando se anunciaron todos estos eventos, digamos una lógica más que me decía, y bueno, para el oeste. Pero lo cierto es que ha habido en la práctica una especie de crodinados. Sí, entraron el gasto ahí, pero Brasil mantiene su horario primario, es decir, han cortado otro tipo de gastos, se han suspendido obras, se han desacelerado obras. Y entonces lo que se ve es esto, además acompañado con muchos episodios. Nunca fue para mí, por lo menos, una preocupación grande el tema de la corrupción, pero lo cierto es que hay hechos medio escandalosos, ¿no?, asociados con todo esto. Y esto ha generado un repudio grande y por primera vez, a mi entender, en la historia brasileña se observa un proceso de movilización de masas muy grande. Que es un dato a tener en cuenta, no sé para dónde va, no sé quién lo va a terminar capitalizando, pero es un proceso bastante grande de repudio que viene desde distintos sectores sociales, es algo muy mezclado, sectores de clase media, está el elemento cacerolero, es decir, si ustedes leen, por ejemplo, gente del PT, gente más de izquierda, gente de la élite, eso es tener presente, que no están acostumbrados a ver al pueblo en la calle, tienen miedo. ¿Llevado inseguridad? Inseguridad está también el reclamo por inseguridad, pero digamos, podríamos decir que el eje conductor es el transporte público. No es casual que haya explotado todo esto con el reclamo del tema de los pasajes de ómnibus. Transporte público, educación y salud principalmente. Ahora, hay, es verdad, una cierta clase media, principalmente en San Pablo, que reclama contra el ascenso social de los superpopulares, como serían nuestros caceroleros. Sería lo que se ve en otros lugares, revoluciones de color. Pero, a mi entender, no hay nada que permita indicar que esto sea un proceso parecido al de las revoluciones de colores en Europa del Este, Europa Central, etc. O la primavera árabe,
estos eventos inventados por Estados Unidos, ONGs pro-norteamericanas, etc. No hay nada de eso. Tampoco veo